Ahí. Con- Contó lo que no queremos ver. Por varias décadas escribió como una forma de escuchar a los colonos, los indígenas, las mujeres, los negros y los campesinos de la Colombia rural y profunda. El Espectador, su casa, le rinde un homenaje a su vida y obra en el periodismo, y él fue el gran Alfredo Molano. Nosotras somos Lina, Fernanda. Estefanía y Vicky. somos estudiantes del programa de trabajo social de la Universidad Minuto de Dios y en el día de hoy les hablaremos acerca del capítulo 1 del libro Desterrados de Alfredo Molano. El exilio. Como sabemos, Alfredo lo escribe en una tarde sola y oscura de febrero en Barcelona. Ya cuando él se encuentra con una señora quien fue partícipe de los hechos que ocasionaron los paramilitares en Colombia, pues ella le hace entender a Alfredo que las personas no hay que estudiarlas, sino que se deben es escucharlas, ya que como se hablaba, él se guiaba más en libros y no en tal vez las historias basadas en hechos reales. Esta señora le hace entender que él debe centrarse un poquito de pronto más en la realidad de estos hechos. O sea, es ahí cuando él deja de ver los libros, de estudiar la historia oficial del desalojo de tierras que pues se ha habido durante muchos años acá en Colombia, y es cuando él decide ir a recorrer el país buscando historias de campesinos y de todas estas personas que pues por culpa de la violencia acá en Colombia pues tuvieron que pues, salir y huir de ahí, mejor dicho. De sus tierras. Digamos, básicamente lo que Alfredo hizo es, empezó a estudiar las personas, ya que él, como tú lo dijiste, Fernanda, solamente él se basaba en los libros, pero obviamente cuando él se basaba en los libros, se basaba en lo que otros autores contaban. Entonces, claro, él lo que empezó a hacer fue con sus propias palabras. Sí, con su propia presencia, captó lo que las realidades que pasaban esas personas. Sí, claro. Ahí sí, en el propio texto él dice, yo arrumé mis libros. O sea, él dejó de escribir como algo así como un informe técnico, que es lo que él también nos decía, y él empieza a entender más las realidades desde su escritorio, o sea, desde ver, ¿cómo se dirá? Desde su propia experiencia. Exacto, desde su propia experiencia. Entonces él ya empieza a relatar algo que él está viviendo, o sea, algo que lo está haciendo, ¿cómo se dice? Que él está siendo partícipe de lo que las personas le están contando. Entonces digamos que él ya no tiene que ver cómo a otras personas se lo han contado, sino que esas mismas víctimas le están contando su propia realidad a él. Alfredo también nos cuenta que en todos había una historia que las víctimas contaron y estas tenían mucho en común, y esta era el desalojo por los problemas políticos y económicos. Debido a esto, pues él dejó de basarse en los libros y empezó a escribir sobre estas víctimas y en todos los procesos que él veía a diario. Sí, o sea, básicamente es lo que nosotros estamos... Sí, lo que estamos diciendo. Sí, va claro. Mucho de la mano con eso. Claro, porque es que el tema de lo político y lo económico también dio mucho de qué hablar. Sí. Chicas, ¿ustedes creen que Alfredo en algún momento sintió miedo al estar escribiendo esto? Bueno, pues él sufrió un tipo de amenaza después de escribir una columna para El Espectador, llegando a tocar fibras sensibles y pues ser catalogado como para guerrillero. O sea, esto también se da cuando él al principio escribía sus columnas y él escribía sus escritos en El Espectador, y pues al principio a las personas pues como que lo leían y como que no le tomaban tanta importancia, pero digamos que con el tiempo
a medida que más personas se fueron interesando por esto, pues ahí fue cuando a él empezaron a llegar más problemas y esto. Sí, claro, yo también estoy de acuerdo con eso porque es que a él no le daba, o sea, como que no le llegaban amenazas, es por lo mismo, porque él se basaba en libros. Entonces, pues la gente ya estaba acostumbrada a ese tipo de cosas, de que nunca se va a desmentir, digan así, lo que pasa en una Colombia. Entonces, él a estar escribiendo ya en El Espectador el tema de esas columnas en vida real, o sea, de lo que está pasando, pues claro, esto interesó mucho más a los lectores de y pues obviamente al tocar esas fibras tan sensibles de como de cada organización, pues él recibió infinidades de amenazas, ¿no? Bueno, ¿ustedes quién creen que lo catalogó a él como para guerrillero? Pues yo me baso mucho en lo leído, ¿no? Y él dice que él al desmentir todo este tipo, yo creo que fueron cada uno de los jefes de las organizaciones, ya que, como se dijo anteriormente, o sea, son fibras sensibles ante cada organización el exhibirlos ante el mundo. Entonces ahí habla del narcotráfico, del Ejército Nacional, entonces ahí se ve lo relacionado que hay entre el gobierno, o sea, entre un Estado con las otras organizaciones, que como lo es ¿cómo se dice? Para guerrilleros, el narcotráfico. Entonces, yo siento que sería eso, no sé ustedes. Sí, pues la verdad, en mi propia opinión o en lo que yo tengo entendido en base a lo que hemos estado estudiando en el capítulo que hemos estado estudiando, obviamente los paramilitares, los paraguerrilleros, así como estaban catalogando Alfredo, son personas estudiadas, pero que en realidad son personas que quieren hacer el mal. Entonces, obviamente a él lo catalogaron de esta manera como paraguerrillero porque no estaban de acuerdo con lo que Alfredo estaba queriendo mostrar. O sea, él lo que estaba queriendo mostrar era la realidad de lo que sucede en Colombia, no lo que sucedía, porque al igual aún sigue sucediendo. También recordemos que una de las cosas que más le marcó a Alfredo fueron los acontecimientos que estaban pasando, y además de esto, el asesinato de sus amigas y amigos lideresas y líderes sociales. ¿Cuál creen que fue el motivo para el asesinato de estos líderes y lideresas sociales? Bueno, pues es que basado en el relato de Alfredo, fue porque ellos denunciaban los efectos mortales de la fumigación de los cultivos ilícitos. O sea, si nos ponemos a pensar, esta fumigación, bueno, esto que contienen los químicos. Los efectos químicos que contiene esto. Sí, o sea, es como tiene agentes tóxicos para el ser humano, y pues con obvias razones se entendía que pues los defendieran, y aparte de esto también defendían los páramos, las selvas y los ríos de la expansión ganadera, y obviamente también a más personas. Sí, yo creo que con el tema de las personas, de los agentes tóxicos, ya que estas consecuencias no se ven en un corto plazo, sino en un largo plazo, y la gente que manipula este tipo de químicos pues sufre intoxicaciones graves en su cuerpo. Entonces esto es a lo que Alfredo hace referencia, ¿no? Sí, claro. Además, como tú lo dijiste, Fernanda, digamos que estos agentes tóxicos obviamente no le van a afectar a las personas o a los ríos, a las quebradas, bueno, en fin, como en ese mismo presente, sino que obviamente eso va a ser a largo plazo, y obviamente ahí también es pues muy mal por parte del Estado, ya que permitía esto. Entonces, claro, eso hacía que ese Estado fuera corrupto. Bueno, recordemos que luego de que murieron sus amigos líderes sociales, él empezó a recibir una serie de amenazas más frecuentes, obviamente debido a la publicación de sus columnas y el interés que esto causó en las personas. Bueno, yo creo que él empezó a recibir otra vez amenazas debido a que lo que él publicó en estas columnas llamó mucho la atención de la gente. Entonces esto fue como por decirlo así, un boom. Entonces al él publicar esto,
no sé si son los paramilitares, obviamente no les gustó porque va en contra de ellos. Entonces por esta razón él empezó a recibir más amenazas. Sí, claro. Bueno, es curioso que en un país como Colombia, existiendo el libre albedrío, se siga estigmatizando la vulnerabilidad de la libre expresión. O sea, ya que cuando se comenta o se hace público las afinidades entre el Estado y los paramilitares, siempre están como buscando la forma en que lo puedan callar. Sí, sí, claro, él incluso hablaba también de lo de Jaime Garzón y es increíble como siempre el Estado quiere callar a este tipo de personas que quieren es que se haga justicia respetando los derechos de nosotros como ciudadanos de un Estado. Entonces es algo que él también sufrió pues esas amenazas, ¿no? El Estado siempre quiere callar a las personas que quieren mostrar la realidad de Colombia, que quieren defender los derechos, porque sabemos que en Colombia siempre han habido derechos, pero nunca los han respetado, siempre han irrespetado esos derechos que nosotros merecemos. Sí, claro, o sea, quieren es que nosotros sigamos como si estuviéramos en una ¿Dictadura? Sí, exacto. Bueno, y es increíble cómo este gobierno hace las cosas por debajo de la mesa y luego pues le hace creer al país que está castigando a quienes hacen daño, cuando realmente son víctimas inocentes de estas atrocidades. Sí, o sea, es como si fueran cortinas de humo, quieren tapar estos casos con otra cosa. O sea, es como, no sé, como querer meterle los dedos a la boca a los colombianos con esto y como despistarlos de la realidad. Exacto. O sea, y estas cosas no solo han pasado como en este caso con estos periodistas de Alfredo y de Jaime Garzón, sino también ha pasado, bueno, han sido muchas las víctimas del gobierno, de la corrupción del gobierno, como por ejemplo los falsos positivos en el gobierno de Uribe, o por ejemplo las personas que el gobierno ha usado como títeres para tapar sus cosas. Y digamos que yo acá voy a decir algo respecto al Partido Liberal, a los opositores que están oponiéndose al Partido Liberal, pues obviamente sabemos que el Estado siempre le ha hecho creer a las personas que esas personas, como lo fue Alfredo Molano, como lo fue Jaime Garzón, queriendo revelar los secretos del país, pues por ese motivo era que el Estado los mandaba a callar, por decirlo así, los mataban, porque el Estado quería hacer creer que esas personas que querían abrirle los ojos a los ciudadanos eran quienes eran malos. Entonces, tal vez por eso ahorita en el presente vemos gente adulta ya de mayor edad que piensa que las personas que ahorita, por ejemplo, quieren defender nuestros derechos son quienes son malos, cuando en realidad nunca ha sido así y solamente se han dejado llenar la cabeza con pensamientos de ellos. Sí, claro, ya que ellos cubren a toda medida pues sus atrocidades y esto es lo que hacen creerle a este tipo de ya gente, incluso como lo mencionaba él también, o sea, con lo del presidente Pastrana, que él quería hacer buenas intenciones, pero obviamente no iba a lograr avanzar pues el tema de la paz, pues porque confrontaba muchas determinaciones con los paramilitares, o sea, vuelve y juega, ¿no? O sea, de que uno quiere hacer el bien, pero realmente este tipo de organizaciones nunca nos va a dejar, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y además, qué penosa situación ante el mundo lo que acá se vive. Como se nombró anteriormente, la privatización de la libre expresión, al punto de que otro país, al ver el riesgo que corre Alfredo, decide brindarle la seguridad y un resguardo para evitar su muerte, como lo fue Barcelona. Sí, 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 claro. Sí, ese es el caso de Alfredo y pues obviamente no solo de él, sino pues eso es como de nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo que tienen que lidiar muchos colombianos
pues ante la culpa de un Estado muy corrupto, ¿no? Que pues la verdad, como el mismo gobierno le da la espalda a cientos de colombianos que lo único que buscan es su justicia y paz para un pueblo que sufren las consecuencias del desarraigo, pues por un Estado incompetente, ¿no? Que parece que lo único que le importa son sus propios méritos, ya que siempre en serio, o sea, recalca siempre ante sus méritos, pero siempre le está dando la espalda, y si no es dándole la espalda, es haciéndole un tipo de amenazas a hacerlos callar de cierta manera. Sí, exacto. En este país no vamos a decir que eso pasó solamente en esos tiempos. Actualmente también ha pasado con las marchas que hemos vivido. Siempre han tratado, bueno, no han tratado porque han matado a esas personas que están luchando por nuestros derechos. O sea, sí, claro. es muy injusto que eso pase. ¿Cuántos líderes sociales no han sido muertos? O sea, solo porque ellos en serio quieren defender los derechos, o sea, que no se le vulneren los derechos a los ciudadanos y mucho más también a las culturas, ¿no? Que en cada cultura, solo porque no son de solo un Estado, ¿cómo llamarlo? O sea, que no siguen como las reglas del Estado, entonces también pues ellos quieren proponer sus leyes, sus cosas, sus tradiciones, entonces el pueblo, el Estado no los deja, y lo que hace es callar a esos líderes sociales. ¿Cómo es la manera de callarlos? Asesinarlos. Sí, exacto. No hay de otra manera, además que sabemos que acá en Colombia todos los sucesos se tienen que arreglar robando tierras, pero ellos se arreglan así, hacen de las suyas haciéndolo de esta manera, pero por eso es que vemos tanta gente desplazada, tanta gente que ha sido desterrada de su propia tierra, solamente porque hay gente que quiere nomás el bien para ellos. Sí, claro, y debe ser difícil para cada uno de estos que sufren este tema del desalojo de sus tierras, pues porque no es fácil dejar sus culturas, ¿no? Ese tema también es importante para ellos. Aparte de eso, que ellos luchan diario contra los paramilitares, contra un gobierno corrupto, y después de esto pues tener que estar desalojado de sus tierras por algo que luchó y se sacrificó, y pues para que por último pues el Estado se los quite. Exacto, es muy malo. Además también es increíble como una persona acá en Colombia que tiene tierras que son para la elaboración de productos naturales o para las cosechas, tienen que crecer con miedo, tienen que vivir con miedo por el simple hecho de que saben que hay personas que hacen el mal y que en cualquier momento pueden llegar a su casa, decir ustedes tienen que desalojar eso, si no voy a matar a todos. Y es que ha pasado, lo hemos visto a lo largo de la historia que eso ha venido pasando, no es un secreto que eso no ha pasado porque todos lo sabemos. Bueno, ya que Victoria habla pues de que desalojan a las personas, hay una parte en la que Alfredo nos cuenta que la Embajada de España en Colombia le había ofrecido protección y viabilidad pues para establecerse en España, pero debido a esto, o sea, él sentía que aunque tuviera la máxima protección, él tenía miedo de dejar a sus hijos, a su gente y pues a todo lo que él tenía en Colombia, y él sentía que a pesar de que tenía pues esa protección, él tenía mucho miedo de que a su familia le pasara algo, ya que esas personas buscaban no hacerle daño directamente a él, sino hacerle daño con algo que le afectara a él realmente. Bueno, pues debe ser difícil ser desterrado de su tierra, ¿no? Difícil dejar su vida, su cultura y su familia, pero ¿qué solución le podemos dar a una guerra donde lidera un poder manchado de violencia? Sí, exacto. O sea, es como, por ejemplo, si, o sea, literalmente nosotras hemos estado bien. Hay gente, como ya lo había dicho, hay gente que crece con miedo, niños que no pueden ir al colegio en sus veredas rurales y tienen el miedo de llegar a su casa y no encontrar a sus familiares.
Sí, claro, y por ejemplo el tema de lo que nos comenta Lina es cierto, o sea que muchas veces las amenazas no van para uno, sino para lo que a uno más le duele, que es su familia. En este caso él pues era sus hijos, y aparte de eso pues él pues por su protección en otro país tampoco es que estuviera al 100% seguro, porque la psicosis de estar todo el tiempo, de no saber de su familia, la comunicación que es tan importante, y el no saber nada de ellos, el estar desterrado de su propia, exacto, de su país. Aparte de eso, que él también nombra que es difícil, ya que pues acostumbrarse a otro tipo de culturas. Hablemos un poco más de también la comida, ¿no? Que es muy propia de Colombia, ser tan llamativa, pues porque realmente es sabrosa, y el llegar a otro país donde se cocina obviamente distinto, el sabor no es igual, porque pues acá tiene un tipo de proceso, ¿no? Pero es muy natural. Sí, exacto, y más porque acá en Colombia es de resaltar que los campesinos hacen una gran obra para que a los ciudadanos de la ciudad, mejor dicho, a los ciudadanos de las ciudades, valga la redundancia, coman, no sé, saludable, una deliciosa papa, claro, una deliciosa mazorca, las mazorcas, yo qué sé, y hay gente que no se da cuenta de eso, que los campesinos son de vital importancia en nuestro país. Sin ellos, ¿cómo solamente comida artificial comeríamos? Exacto, y pues por eso mismo es que peleaba Alfredo, ya que él quería darle lo mejor a su propio país, o sea, evitando el tema de los químicos, ¿no? Sí, exacto. No, es que imagínense nomás Alfredo por allá comiendo, o sea, comida toda extraña, sabiendo que acá uno literalmente lo tiene sin todo. Sazón, como Sin diría, sazón. como diríamos. Acá en Colombia literalmente lo tenemos todo, tenemos paisajes hermosos, tenemos climas distintos, Y en menos de una hora, Sí, porque es exacto. increíble cómo los departamentos estamos Como que se como unidos, entrelazan. sí, porque es increíble. En 5 minutos estamos en Boyacá y luego en Cundinamarca o luego Santander. Este tema de Colombia es muy maravilloso y extenso, de verdad. No, exacto, o sea, la verdad yo sí le digo, la persona que sea colombiana es muy bendecida, sea del lugar donde sea, porque, o sea, acá las culturas, las regiones, los climas, la comida, todo es muy bello. Sí, lástima es que desafortunadamente, como nos dijo anteriormente, creo que fue Lina, que pues todo se hace debajo de cuerda, ¿no? O sea, Sí. desafortunadamente estamos en un país realmente muy corrupto, donde pues los colombianos tienen que ser desterrados, o sea, exiliados de sus tierras, hasta de su propio país, como le pasó a Alfredo. Ujú, exacto. Bueno, y pues ya concluyendo, pues para cerrar como este tema, yo creo que este texto nos enseñó muchas cosas, aprendimos muchas cosas, pudimos debatir muchas cosas y nos pudimos dar cuenta de la realidad que vivieron muchas personas y la realidad que aún vivimos. Entonces, pues creo que este texto fue una gran enseñanza para todas. Digamos que una solución también a esto, por un lado, sería como, o sea, exigir con más fuerza nuestros derechos y no dejarnos por un poder corrupto que pues solo quiere como tapar sus hazañas, sino enfrentarlos y salir también nosotros a votar como colombianos y también nosotros como jóvenes dar un ejemplo pues al pueblo. Sí, exacto. Digamos que con lo que dice Estefanía es muy cierto. Ya ahorita en este presente, en este año 2022, en esta nueva generación, los jóvenes son quienes se han hecho escuchar más, ya que las personas, las generaciones anteriores siempre parece que tuvieran los ojos vendados, no se daban cuenta de la realidad de su propio país. Y pues cabe destacar que hace más de 20 años no había un gobierno liberal como lo hay ahorita. Sí, eso es muy cierto. Aparte de eso, que lo que dice Vicky es cierto. O sea, nuestros, ¿cómo se dirá? Antepasados vivían como con los ojos vendados, o sea, sabían que habían unos derechos, pero no los hacían respetar. Lo que está pasando con esta generación es que, claro, o sea, estamos buscando soluciones a mil maneras. Obviamente hay que
estar presente que hay muchas víctimas de esto, ¿no? Porque lo que relata el texto y lo que se vive ahora es cierto. O sea, cada vez que uno quiere hacer este tipo de lucha siempre lo callan y ha pasado mucho. Lo que pasa es que toca es no dejarnos y seguir en este tipo de lucha, pues para que se respeten verdaderamente nuestros derechos y el país deje de ser realmente menos corrupto. No, y también pónganse a pensar lo que ha causado la voz de las mujeres. Antes no nos hacíamos escuchar y gracias que a la revolución que han tenido las mujeres en Colombia hemos podido exigir aún más nuestros derechos. Sabemos que ya no es necesario estar nosotras encerradas en la casa o algo así, sino ya podemos hacer cosas que antes no se nos permitía hacer. ¿Qué solución le podemos dar a una guerra donde lidera un poder manchado de violencia? Soluciones todas, desde que venga de un consenso y de un entendimiento de una sociedad plural, donde se entienda la diferencia, donde se respeten los cultos, donde se respete la diversidad, donde se respete al otro, donde se respete y donde se parta de un principio universal, y es que la vida es sagrada. Cuando nosotros como sociedad, como Estado, entendamos que la vida es sagrada, que todos tenemos derechos, que todos tenemos obligaciones y que tenemos que estar en función de el ser ciudadano, y más que de ser ciudadano, de ser fraternos, de entender que somos una sociedad como una gran familia, una gran comunidad, podemos sentir el dolor del otro y no podemos hacernos a escondidillas o pensar que las soluciones vienen de otro lado, si las soluciones vienen de todos nosotros. Respetar al otro, respetar la diferencia y sobre todo hacer respetar los derechos. Gracias, profesora Carmen. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if